Esas me gusta mucho, ¿no? Yo creo que hay varias cuestiones que voy a intentar centrar muy brevemente, retomando incluso la que tú planteabas al principio, Fernando. Vamos a ver, primero, la concepción de Mesías en el periodo del Segundo Templo no es uniforme. Es decir, posiblemente la mayoría de la gente lo identificaba con un Mesías davídico, guerrero y expulsor de los romanos, pero no es uniforme. Y la idea de un Mesías sufriente que muere, que incluso asciende y regresa, aparece en fuentes anteriores en 2-3 siglos a Jesús, y para mucha gente que identifica al siervo del capítulo 53 de Isaías con el Mesías, aparece incluso hasta medio milenio antes del nacimiento de Jesús. Que evidentemente Jesús tiene una visión del Mesías, que es una misión sufriente, y que eso choca con la manera en que ven al Mesías muchos de sus seguidores, yo creo que no tiene vuelta de hoja. Es decir, aparece en los evangelios y eso, en ese sentido, me parece obvio. Que Jesús guardó, Gonzalo, que yo te he dejado acabar, déjame acabar también a mí el speech. Que evidentemente Jesús mantiene cierto secreto mesiánico, con matices sí. Es decir, hay gente de su círculo cercano que sabe que él se reconoce como el Mesías, por 3 razones. Primero, porque dice que es el Mesías. Segundo, porque pretende cumplir profecías mesiánicas, lo que le identifica con el Mesías. Y tercero, porque además realiza actos que son típicos del Mesías, desde la limpieza del templo a la entrada en un borriquillo, según la profecía de Zacarías 12, en Jerusalén, etcétera, etcétera. Déjame acabar, Gonzalo, por favor. Entonces, yo creo que ese es otro de los elementos. Y creo que no hay un relleno, es decir, lo que hay es una relectura de la experiencia de Jesús. Ahora, sí hay un elemento central, y yo en eso coincido contigo, y es que cuando se produce la muerte de Jesús, la reacción de los discípulos es una reacción de confusión, de desconcierto, de pánico, incluso de incredulidad, cuando se producen los primeros anuncios de resurrección. Cómo unos hombres que se esconden como conejos en la época de la Pascua, después de la ejecución pública de Jesús, al cabo de unos días confiesan que ese Jesús es Mesías, es el Hijo de Dios, y arriesgan su vida hasta el final, incluso como algunos de los que no creen en él, como es el caso de Santiago, o que son perseguidores como Pablo, cambian radicalmente, evidentemente es uno de los elementos centrales del cristianismo. Y ahí se produjo algo. Porque yo acepto que efectivamente la confusión, el miedo y la negativa es obvio. 2 brevísimas apostillas a 2 temas que han salido. Yo en principio no tengo ningún problema en aceptar que quizá el primer evangelio es el de Marcos. Esto es una teoría que tú abrazas, que hay mucha gente desde Vincent Taylor que sostiene, y que yo creo que puede ser verdad, pero puede no serlo. Por ejemplo, el hecho del papiro Tide, de Mateo, que hay que datar entre el 40 y el 50 por el tipo de escritura que tiene, es posiblemente un intento de volver a esa cuestión. Y una última cuestión, que era la que mencionabas tú, Fernando, y reanudo un poco y te devuelvo la pelota en el punto inicial. ¿Existió un elemento gnóstico en el cristianismo? Pues posiblemente desde el principio. Hay huellas de ello en el Nuevo Testamento y además yo diría que hay un enfrentamiento beligerante con él. Por ejemplo, la primera carta de Juan no se puede entender nada más que como un intento de que no se utilice el Evangelio de Juan en clave gnóstica. Y es muy claro. Es decir, la forma en que va desgranando frases del Evangelio de Juan y dándoles la interpretación antinóstica. La epístola de Pablo a los Colosenses es un escrito antinóstico desde la primera línea hasta el último de los versículos. Muy tardío. Es decir, que en ese sentido, evidentemente, claro que hay un enfrentamiento con el gnosticismo, al que fundamentalmente yo diría que se le imputan algunos errores inaceptables para la comunidad judeocristiana primitiva. Como es, por ejemplo, el hecho de que sea para unos pocos, el hecho de que hable de un conocimiento limitado y el hecho de que de alguna manera relacione la figura de Jesús con mitos previos que yo diría que no son helenísticos, posiblemente tendríamos que ir a Mesopotamia. Entonces yo creo que la existencia de 2 comunidades, de las cuales una eran los escalones para llegar a los otros, históricamente no se puede sostener. El enfrentamiento yo creo que está desde las páginas del Nuevo Testamento. Bueno, Enrique Miguel Magdalena, pero os pido por favor más brevedad a todos porque se nos han ido 15 minutos con 3 intervenciones. Si cada persona utiliza 5 minutos, hay una intervención por cabeza a lo largo de todo el programa. Enrique. No, yo creo que he sido breve. Sí, brevísimo, incluso más de la cuenta. Bueno, no, yo lo que quería decir es simplemente que me choca mucho que unos libros, como es la Biblia en general, ¿verdad?, que están escritos por mentes orientales y que yo creo que está latente, hay una mentalidad muy distinta de la nuestra occidental, estemos queriendo aplicar nuestra mentalidad occidental para entender esos libros. Yo creo que lo primero de todo que tendríamos que hacer es ver cómo era esa mentalidad, cómo realmente escribían ellos, qué sentido tenía lo que ellos escribían, y esto me parece a mí que es fundamentalmente esa idea que decía yo
la vez anterior, de la imaginación, la fantasía, el uso del mito, que es algo inherente también al lenguaje humano, porque es un lenguaje muchas veces simbólico. Y por lo tanto tendríamos que encontrar en estos libros, más que estos análisis tan racionalistas, yo creo que lo que mismo que haríamos con el Dhammapada del Buda, por ejemplo, ¿verdad? Ver qué espíritu hay ahí, ver qué sentido vital, poético hay ahí, que yo creo que es lo que pretende un oriental, muy distinto de lo que pretendemos nosotros, que nosotros somos unos racionalistas a ultranza, y por lo tanto escribimos de otra manera completamente distinta. Incluso tanto planteamiento histórico racionalista, pues yo creo que desvirtúa muchas de las cosas que se intentan transmitir ahí, que yo digo que son cosas más bien vitales, poéticas, yo diría llenas de imaginación, llenas de sentido mítico, pero es un lenguaje, realmente, y lo único que tendríamos nosotros que hacer es vivir ese lenguaje, y realmente, bueno, unos seguirían en la línea cristiana, otros no seguirían en la línea cristiana, pero yo creo que es fundamental el lenguaje oriental, bueno, que no es el occidental. Enseguida te paso la palabra, Luis, de tu intervención diciendo que te choca. A mí también me están chocando bastantes de las cosas que se están diciendo aquí, y sobre todo me chocan mucho dos cosas. Primero, lo que has dicho tú referido a la frase de San Pablo de que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. A mí me choca extraordinariamente que una persona, para adherirse a una doctrina, ya sea religiosa, ya sea filosófica, ya sea política, tenga que recurrir a un milagro. Flaca fe, me parece esa. Me parece una fe mucho más honda, mucho más fundamentada, aquella que se basa en el mensaje y no en determinadas operaciones que podríamos calificar un poco malévolamente de prestidigitación. En segundo lugar, me choca también extraordinariamente que para discutir todo esto estemos una y otra vez refiriéndonos, pues casi como única fuente, a lo que es el Nuevo Testamento, cuando los textos que están incluidos en el Nuevo Testamento merecen dudosa credibilidad, porque las personas que los escribieron fueron jueces y parte, porque fueron textos escritos en la mayor parte de ellos muchísimo tiempo después de los hechos a los que se refieren, porque no fueron ni siquiera textos biográficos, eran textos para ser discutidos en el seno de las comunidades cristianas del Mediterráneo en aquellos siglos, y porque luego se han visto sometidos, aparte de las traiciones, traducciones a las que tú te referías el otro día, Fernando, a toda clase de manipulaciones, extrapolaciones, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, me parece que muy sencillo quería decir algo. Dos cosas. Y luego tú, César, por favor. Una, realmente la fe no es la creencia, ni es la convicción. Desde luego, si la persona en que creemos, como Jesús el Cristo, Jesús histórico y el Cristo metahistórico, se lo ha tragado la historia, como a cualquier otro personaje, vana es nuestra fe, ¿eh? Ahí la fe abre por eso se tiene fe o no se tiene, es sí o no, es una verité de fe, como de hecho, una verdad de hecho. Pero Luis, yo podría ser cristiano aunque Jesucristo no hubiera resucitado, caso de que la doctrina cristiana me convenciera. No necesito de la resurrección. No, porque es que entonces la doctrina cristiana, ¿qué crédito tiene? Tiene el crédito pragmático de que libera a los oprimidos, nada más, como puede tener la de Marx. Bueno, no, tiene el crédito que puede derivarse de una filosofía, de una propuesta de organización política y social, pues incluso de una determinada visión del cosmos. Final como cualquier filosofía, claro. Pero esa especie de exigencia de la entrega de la vida y la persona a esa especie de misión, de tarea, etcétera, requiere algo más. Bueno, segundo, porque claro, esto nos va a llevar muy lejos. Segundo, mito. Ahí entro yo en una especialidad mía. Se habla de mito como si fuera una fábula, como si fuera poesía. Oye, no. El mito era el modelo racional, prehistórico y protohistórico y antiguo para englobar de una manera, pues como la nueva física construye modelos matemáticos que no entendemos, una serie de, digamos, de verdades o de supuestos o de supuestas verdades que intuían los sabios de una cultura. Y no solo eso, de modelos de conducta también. Y modelos de conducta. O sea que los mitos, por supuesto, lo que se llaman mitos de Platón no son mitos. Son alegorías o son explanaciones. El mitos es narración. Narración. El logos es razonamiento. Sí, pero el mito es una narración, porque también la leyenda es narración, también la fábula es narración. Es otro tipo de lenguaje. También la novela, la saga es narración. El mito pretende, por lo menos en los pueblos tribales, pretende ser la condensación de una concepción del mundo fundamental de la cual derivan toda su ética y todo su estar en el mundo. Y en ese sentido sí que se puede decir que Cristo es un mito.
pero en el sentido más noble de la palabra, ¿verdad? Pero no como si fuera fabuloso. Bueno, ya en el Cristo mítico yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay un Cristo mítico. En lo que ya no estamos todos tan de acuerdo es en lo relativo al Jesús histórico. El eslabón. Claro, el eslabón entre el Cristo y Jesús. Y pasa con todo. Tenemos por ejemplo, un diamante. Un diamante es un carbono puro, lo que sea. Pero se le rodea, se le inviste de valor y de significado, y hasta de significado legendario, del Kohinoor o el tal, y entonces se convierte en un mito. O sea, en la teoría del conocimiento humana, en todo, maderas nobles, personajes nobles, tal, es una realidad física investida de función, de significado y de valor, que es lo que hace el lenguaje y lo que hace... Y desde ese punto de vista, y lo ha señalado también Campbell, es dramática la desaparición de mitos en la edad contemporánea, porque el niño y el adolescente necesitan mitos para forjar su carácter, para forjar su conducta, y al no tenerlos, al haberlos desposeído de los mitos de la historia sagrada, se agarran a cualquier cosa, a Schwarzenegger, al Che Guevara, a Michael Jackson o al mismísimo Hitler. Es que yo creo que naturalmente el lenguaje analógico, que es en el fondo lo que es un mito, es insuprimible. Claro. Es decir, que quedaría mutilada la capacidad expresiva del ser humano si se eliminase la forma analógica de pensar, que es una forma simbolizante. No lo dudo, pero cuando se quiere apurar la convicción desde un punto de vista racional, que es tan legítima como la de la fe, pues realmente no casan las piezas y hay una contraposición evidente. Esa es mi punto de vista. César, tenemos 2 minutos. Sí, no, yo voy a ser, si puedo, más breve. Yo creo que no es tan clara esa dicotomía oriental-occidental que tú planteabas, Enrique. Es decir, yo la puedo aceptar en términos generales, pero creo que no siempre es tan clara. Por ejemplo, el elemento poético en la Ilíada y la Odisea, obras occidentales donde las haya, de Homero, es innegable. Y por el contrario, y en ese sentido el judaísmo, a mi juicio, es un gran cañamazo del que luego sale el cristianismo y más lejanamente el islam, pretende que no está contando algo poético, sino que algo ha sucedido en la historia. Es decir, la fe de Israel es el anuncio de que se produjo la liberación de Egipto, eso se repercute en la liturgia y se supone que anuncia la llegada de otro hecho que será en la historia, que es la llegada del Mesías. Esto quiere decir que de entrada, luego se puede discutir si esas fuentes históricas son más o menos exactas, se acercan más o no. Pero lo cierto es que lo que se pretende es narrar historia, interpretar la historia pasada, vivirla presente a esa luz y a la luz de la historia que se va a producir. No vivir en una sucesión mítica, que es otro tipo de lenguaje al que yo le reconozco méritos, pero que creo que no es el caso de los judíos ni el caso de los evangelios, sobre los que como fuentes históricas, como te imaginarás, Fernando, tengo una idea bastante mejor. De ahí que, por ejemplo, la referencia de Pablo en el capítulo 15 de la primera epístola de los Corintios, diciendo que si la resurrección no se produjo, la fe es vana, tiene una enorme lógica. Quizá no tiene tanta lógica para muchos de los hombres y mujeres del siglo XXI, pero sí tiene una enorme lógica desde el punto de vista de una fe histórica que nace del judaísmo y que además pretende que es el cumplimiento del judaísmo. Y es que si efectivamente eso se produjo en la historia, no cabe la menor duda de que la predicación de Jesús y de aquellos que han aprendido de Jesús y transmiten esa enseñanza es esencial. Y si aquello no se produjo en la historia, posiblemente nosotros, imbuidos del pensamiento mítico clásico, nos puede parecer que uno puede seguir a Jesús como un maestro, como nos puede inspirar Buda o el Mahatma Gandhi. Pero desde el punto de vista del cristianismo primitivo, eso es un absurdo, porque ya está desvinculado, se ha roto el eslabón que une con la historia. Y en ese sentido, la pregunta de Fernando a mí me parece lógica, es decir, el hombre del siglo XXI, y la respuesta de Tolstoy, por ejemplo, sería: yo no creo en la resurrección y soy cristiano, es decir, soy un hombre que puede abrazar el cristianismo de esa manera, sobre todo como enseñanza ética. La respuesta de los primeros cristianos sería todo lo contrario, es decir, no estamos refiriendo mitos, y por cierto, ese es un término utilizado por Pablo en un sentido negativo en algunas de sus epístolas, sino que realmente lo que nosotros estamos refiriendo es una realidad. Y cuando el apóstol Juan escribe la primera carta, dice: lo que nosotros hemos visto, hemos palpado y hemos tocado. Se está hablando de una realidad histórica. Y efectivamente, yo creo que este es el elemento esencial, que visto desde el siglo XXI puede ser discutible, pero que evidentemente para esa gente la realidad estaba en que habían visto a Jesús resucitado, que habían comido con él, que eso había transformado su vida y por lo tanto aquello era verdad. Bien, esmerado servicio de bar, antes se decía ambigú, en el entresuelo. Llega y pasa la publicidad. Segunda parte de Negro sobre Blanco. Tenemos aún casi media hora para seguir dando vueltas alrededor de un tema eterno: Jesús de Galilea y cuanto de él se ha derivado. Ya saben que nos acompañan
José Antonio Martínez Puche, Luis Cencillo, Enrique Miret Madalena, Gonzalo Puente Ojea, Fernando de Orbaneja y César Vidal. Y era Enrique Miret Madalena el que antes de la publicidad tenía levantada la mano para decir algo. Sí. Enrique, no, yo quería simplemente insistir en lo que había indicado yo y que en alguna manera no está de acuerdo y en otra forma sí está de acuerdo respecto a esa diferencia de mentalidades oriental y occidental. Pero yo creo que es evidente que la forma de escribir historia de un oriental, como es lo que se escribió en la Biblia, es muy distinta de la manera como se escribe la historia, por ejemplo, en el mundo romano, o, no digamos, la historia que se escribe hoy en día. Y yo creo que tú has puesto un ejemplo muy interesante del mundo griego, que serían dos grandes poemas, la Ilíada y la Odisea. Pues eso es lo que estoy diciendo yo, que precisamente esos poemas son los que revelarían mejor el sentido de la Biblia, porque la Biblia es fundamentalmente, con esa mentalidad que ellos tienen los orientales, un libro poético. Y por lo tanto, en los mensajes hay que buscarlos como se buscaría también en una poesía. Yo muchas veces digo que Khalil Gibran, por ejemplo, en la poesía sobre Jesús, a mí me dice mucho más que muchas de estas discusiones que tenemos sobre el tema de Jesús. Yo creo que una de las cosas muy importantes actuales son los libros de literatura o las obras literarias de cine, de teatro, etcétera, a propósito de la figura de Jesús, porque yo creo que ellos descubren ciertos aspectos que a lo mejor en yo diría, disección demasiado atomizadora que nosotros utilizamos con nuestro pensamiento puramente racional, pues perdemos un poco en ese sentido. Y cuando aquí se ha hablado de los mitos, bueno, yo creo que el mito es un lenguaje simbólico. Mircea Eliade es una de las cosas que más ha desarrollado precisamente esta idea, y yo creo que también tendríamos que entender mucho de lo que está en la Biblia a propósito de este lenguaje, que no es el lenguaje puramente racionalista, sino un lenguaje simbólico, y por lo tanto un lenguaje que es estimable y que no se aparta de una realidad, sino que es otra manera de hablar de esa realidad que muchas veces no podemos hablar de otra forma. Bueno, pero la diferencia entre la Biblia y la Ilíada es que en la Ilíada, además de utilizar un lenguaje poético, Troya, como demostró Schliemann, estaba donde la Ilíada y es que muchas de las... Y no todo lo que dice la Biblia se ha demostrado históricamente. Ni todo lo que dice la Ilíada y la Odisea tampoco. Por eso bueno, yo digo que hay maneras distintas. En conexión y muy fugazmente acaba de salir un libro que está hecho por dos grandes personajes en el mundo de la arqueología bíblica, que es Finkelstein y Silverman, que dicen que todo el utillaje que utilizó, por ejemplo, la escuela de Devaux y primero Lagrange y después, naturalmente, el grupo de Albright y todos estos americanos, realmente dicen que cada vez está más claro que utilizando todos los métodos arqueológicos, no solamente el de las piedras duras, sino pues una serie de elementos documentales de cómo eran el utillaje de la cultura en aquellos tiempos, etc., cuando se aplican y se ponen en conexión con la cronología de lo que ha quedado del Nuevo Testamento, demuestran hoy cada vez más que no coinciden y que hay decalage o lags o como se quiera. Es decir, desplazamientos cronológicos de 300 y pico de años. Cuando se sitúa esto desde la más temprana edad del bronce hasta edad del hierro 1 y 2, pues resulta que ahí hay un decalaje del orden casi pues de 1000 años. Es decir, que hoy día ya la arqueología bíblica está revolucionando totalmente las presuntas pruebas de que el relato, sobre todo en la parte histórica, del Antiguo Testamento, los libros históricos sobre todo a partir de los patriarcas, que se ponen cada vez más en duda su existencia, empezando por Abraham, cada vez están más en disonancia con las excavaciones, con los elementos fácticos que los arqueólogos van descubriendo, etc. Bien, no nos ramifiquemos, porque ahí ha habido una ramificación más, la arqueología. Sí. Fernando Orbaneja quería formularos una pregunta a todos, no sé cuál es. Pues yo, con permiso de Fernando, puesto que no soy el moderador, me gustaría hacer una pregunta a todos. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso no se le haya ocurrido otra cosa que sacrificar a su propio Hijo, que es el mismo, para salvar o redimir a una humanidad que él mismo ha creado? Esto es
Incomprensible totalmente. Esa idea viene porque de se le podía haber ocurrido otras ideas mucho mejores. Claro. Y menos sangrientas y menos crueles. Esa idea viene de San Anselmo, ¿eh? Y a partir de entonces cuando se ha dicho eso de la víctima y tal, no. Jesús viene a reformar la religión. Ya está en Pablo. Sí. Ya está Y en los en Pablo, evangelios. Bueno, pero no como fundamental. Ahora, Anselmo lo amplificó. Claro, Porque claro. le dio un carácter forense que quizás Claro, estaba menos ese señalado carácter en Pablo. Pero está. Pero en el Está en fondo Pablo. tenía que pasar porque venía a reformar, a refutar la manera de practicar la ley de las autoridades religiosas. Y por eso necesita ser sacrificado. No, es que y su morir. vida iba derecha a la condenación jurídica, penal, ¿verdad? Ha habido otros reformadores. De todas en maneras, esta historia la que no idea necesitan. es verdaderamente un poquito monstruosa. No, Bueno, la porque idea es fíjate alentadora, Gonzalo, todo depende lo desde que dónde más se mira. nos No, cuesta, perdón un momento, hay que que lo que tomarla más como- nos cuesta a los hombres asumir es el dolor. Tanto que Buda es huida del dolor. Exactamente. Yo Y creo esto que aquí, lo sublima. sin embargo, hay un elemento interesante que yo creo que diferencia al cristianismo de otros monoteísmos, como puede ser el caso del judaísmo o el caso del islam. Y es que, de alguna manera, la carga del sufrimiento, de la tortura y de la muerte la admite el mismo Dios. Es decir, la pregunta de Elie Wiesel, ¿de dónde estaba Dios en Auschwitz? El cristianismo puede decir que Dios colgaba de la cruz del Calvario. Y eso el judaísmo no lo puede hacer, ni lo puede hacer el islam. Es decir, el Dios es tan inmensamente trascendente que no se encarna. A mi juicio, la gran superioridad filosófica del cristianismo está en el hecho de que ese Dios se ha hecho carne y ha muerto por el género humano. ¿Por qué como víctima expiatoria? Yo coincido contigo en que efectivamente San Anselmo le da un carácter forense que por lo menos está muy diluido en los siglos anteriores, pero que evidentemente está en la Biblia. Es decir, está en la idea de expiación que aparece en el Yom Kippur, está, por supuesto, en algunos de los textos proféticos o cuando se habla en los salmos del sufrimiento expiatorio del justo, está en los evangelios. Es decir, yo insisto en el hecho de que Jesús se vio como el Mesías sufriente y, por supuesto, está en Pablo, pero está en las epístolas de Pedro, está en las de Juan, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de que el ser humano es incapaz por sus propios medios de salvarse y Dios se encarna y muere por él en la cruz para ofrecerle la vía de salvación. Lo cual a mí me parece sublime, pero comprendo que se pueda Pero hacer de salvarse incluso no eternamente, sino en este mundo del dolor ese es otro elemento. cotidiano. Exactamente. Pero ese es César, otro eso es elemento. común a otros muchos héroes de las caras del Mediterráneo en ese momento, lo de morir para redimir al género Pero es que humano. así se puede decir que es un arquetipo que Claro, se es un repite arquetipo que se repite en continuamente. todos. Mira, yo te voy a leer con mucha brevedad Y en las filosofías orientales... algunas de igual. las semejanzas que existen entre el mito de Osiris Dionisos y Jesús. Osiris Dionisio, vamos a decirlo a la española, es Dios hecho carne, el Salvador e Hijo de Dios. Su padre es Dios, estoy hablando de Osiris y de Dionisio. Su padre es Dios y su madre es una virgen mortal. Nace en una cueva o en un humilde establo el 25 de diciembre ante 3 pastores. Ofrece a sus seguidores la oportunidad de nacer de nuevo por medio de los ritos del bautismo. Convierte de forma milagrosa el agua en vino en una ceremonia nupcial. Entra triunfalmente en la ciudad montado en un pollino mientras la gente agita palmas en su honor. Muere en tiempo de Pascua como sacrificio por los pecados del mundo. Después de morir desciende al infierno y luego al tercer día resucita de entre los muertos y asciende glorioso al cielo. Sus seguidores esperan que regrese para juzgar a los hombres en el fin de los tiempos. Su muerte y su resurrección se celebran con un ágape ritual consistente en pan y vino que simbolizan su cuerpo y su sangre. Esta historia se repite 1000 veces a lo largo de aquellos siglos en todo el Mediterráneo. Osiris, perdona que te diga, pierde el palo y se lo come el pez osirrinco, y además tiene un hijo que le venga y que combate con Set, y aparecen cocodrilos en el Nilo, que francamente Eso es tú no una verás ningún caricatura. paralelo con los evangelios. Bueno, Es decir, eso está muy traído por los pelos. Estamos hablando del arquetipo. Y por otro lado, la historia es la y misma, por otro con lado, flores diferentes, evidentemente con la idea del ropajes 25 de diciembre, yo no creo que nadie sostenga que fue la fecha del nacimiento de Jesús. Ya sabes que Ni además aparece en los evangelios. Era Bueno, una la Iglesia fiesta lo sostiene. herética Lo ha originariamente. sostenido durante No, 2000 años. ha habido durante años que pensó que era el 6 de enero. Fernando, No. era una fiesta herética Exactamente. originariamente. Exactamente. Era del emperador. La Iglesia ortodoxa celebraba el 6 de enero, pero hay que ver la cantidad de bofetadas que hubo a cuenta del cambio. Eso es muy tardío, La fiesta del efectivamente. solsticio de invierno Claro, y punto. Sí, pero eso es muy tardío, Eran Fernando. las fiestas saturnales. Claro. Pero que se pensar que cristianizó, Marcos y Mateo y Lucas conocían esta literatura helenística es mucho pensar, es mucho suponer una cultura en gente que eran pobres pescadores. Pero que no Pablo sabían sí más. la conocía. Pablo la conocía. Bueno, Pablo, Pablo, claro, es que esa bueno, es otra pregunta. vamos a ver. ¿El cristiano que hoy día cree que vive en el seno del cristianismo está viviendo en el seno del cristianismo o del paulismo? ¿De dónde viene Pablo? Paulismo. Pues, oye, perdona, viene del sobre judaísmo, eso, no, evidentemente, pues del judaísmo. sobre eso hay discusión. Es decir, la idea de que Pablo
es un judío helenista, se ha repetido mucho. Pero Pablo, en realidad, ¿qué es? Es un fariseo que estudia en Jerusalén desde muy joven y a los pies de Gamaliel, que es una rama moderada de los fariseos, en absoluto helenista. Y de hecho hay un libro que me parece magnífico, que además no está traducido al castellano, de Martin Hengel, que es The Pre-Christian Paul, el Pablo precristiano. A mí me parece magnífico. Hengel en general me parece muy bueno. A mí me parece bueno el de Maccabi. A mí me parece muy bueno en general Hengel. ¿El de Maccabi qué te parece a ti? A mí el de Maccabi me parece que no conoce las fuentes judías, pero en fin, podríamos hablar sobre pues eso. Ahí están sus rabbinic writings. Pero en cualquiera de los casos, yo creo que la idea es clara, es decir, Pablo funciona sobre todo con arquetipos judíos. Es decir, Pablo cita del Antiguo Testamento en sus epístolas del orden de 800 veces. Y la única referencia que tenemos que citar de autores no judíos es en la predicación en Atenas, en el Areópago, que menciona a dos poetas y ni siquiera es Pablo, es Lucas contando que Pablo lo dijo. Entonces un personaje que efectivamente utiliza 800 veces el Antiguo Testamento, que no utiliza en sus cartas jamás que era necesario, autores paganos, para él era indispensable. Era indispensable. Oye, pero es que no han existido Bullman, Litzman, Loisy, etcétera, para ti no han existido. No, para mí eso es naftalina. Es que ese es el problema. Claro, ese es el problema. Que en estos momentos mantenerse en Bullman con los post-bullmanianos... César, me acabas de llamar naftalina. A mí naftalina me llama, a mí me parece naftalina lo de Hegel. A mí Bullman me huele a naftalina. Estamos hablando de 1920. Se ha hecho una pregunta a todos, ¿no? La pregunta que yo has quiero hecho... contestar a Orbaneja. Enrique tiene derecho a contestar a la pregunta que ha formulado. Tiene derecho a contestar todo. Yo voy a decir una cosa que no sé si va a escandalizar aquí a todos, ¿verdad? Y es la siguiente. A mí me parece, después de los estudios que ha hecho Girard, por ejemplo, y una serie de teólogos como Sesbue, etcétera, etcétera, creo yo que esta idea sacrificial a propósito de Jesucristo y que está tan clara en San Anselmo, por supuesto, y que no está nada clara en toda la teología oriental cristiana, yo creo que es un replanteamiento falso que hemos hecho de lo que es Jesús y de lo que ha pasado allí en Jesús. A mí me parece que Jesús vino a traer un mensaje, ese mensaje es el importante realmente, pero ese mensaje se estompó contra una serie de dirigentes que había allí que les molestaba la figura de Jesús y el mensaje de Jesús. Y yo creo que pasó lo que voy a decir, esta observación de un teólogo católico español que dice que la muerte de Jesús fue un accidente laboral. ¿Verdad? Un accidente laboral, pero no esta historia del sacrificio, de la historia, ¿verdad? Estaba en los gajes del oficio de la cristología de Montes y González Carvajal. También José Antonio respuesta personal. La siguiente, que tanto el judaísmo, que es la base, que es la raíz, el tronco del cristianismo, dice San Pablo que es como el olivo y casi el olivo silvestre, el cristianismo, el olivaster, están concebidos más que como religión, como el cristianismo, como tipo de vida, como modo de vivir, de enfocar la vida. Entonces, Cristo, por ejemplo, se queja del cultualismo de los fariseos, que lo reducen todo a culto cuando la vida no responde, y los pone en ridículo ante el pueblo por eso. Entonces, Cristo, ¿qué es lo que viene a traer? ¿Más culto distinto o una religión distinta? No, viene a traer un mensaje que se fundamenta en la vida tal como es, con sus penas y sus alegrías, con sus sufrimientos y con su muerte. Y por lo tanto todo eso lo asume Jesucristo, como el primero que lo asume para sí mismo, y que con su vida y con su mensaje nos da ejemplo a los demás. Sino, ¿a qué viene el que él no cifre ni en la Eucaristía, que habla de ella y es preciosa, ni en la oración, ni en el ayuno, que también todo eso es bueno y habla de ello? Pero ¿de qué habla más Cristo? Del amor, y del amor al enemigo, cosa completamente novísima en la historia. El amor al enemigo, al que me está matando, decirle que no sabe lo que hace y que para le perdone, eso es una novedad absoluta. Bueno, perdón, no es una novedad, puesto que ya me parece que es en Nasur, hay una frase poética que a mí me encanta, que dice: imita al sándalo, que perfuma el hacha que lo corta. Ese es el amor al enemigo. Y si Jesús, en la época que vivió, hubiera dicho ama al enemigo, lo hubieran apedreado, porque quería decir ama al odiado romano que nos está... Es que lo dijo, sí. Es que lo dijo. Eso parece ser que es un añadido posterior. Es que lo dijo y además él mismo. Una cosa es hacer poesía y hablar muy bonitamente, precioso lo del sándalo,
y al hacha. Pero luego no es una idea nueva. Desde la cruz. Pero perdón, pero no es una idea nueva. No, la idea, es una idea que ya venía. Yo eso lo he idea... analizado en Fe Cristiana, Iglesia, Poder a fondo, y realmente hay una tergiversación. Pero en fin, lo que me gustó mucho es que Jesús viene a interiorizar el sentido de la ley. Y en ese sentido es un matiz decisivo, porque inaugura una nueva forma de afrontar precisamente la ética judía. Pero él está dentro de las coordenadas judías. Es que él quiere que se desformalice en parte, sin perder desde luego las tradiciones litúrgicas. Quiere que la ley sea algo más que unas ofrendas, que unos ritos, etc. Quiere la metanoia, la teshuva, es decir, quiere realmente por dentro, en el corazón. Esa idea me parece muy fértil, yo me apunto a esa idea y en ese sentido enlaza muy bien con lo que ha dicho Enrique, ¿no? Bueno, ahora, yo creo si me lo permitís, perdóname, César, una cuestión es que me gustaría ir apuntando algunos de los temas posibles, ¿no? Estás en tu programa. Y tú también estás en el tuyo. De todas maneras, si quieres lo dices en tu momento, pero yo quería plantear una cuestión de método. Se supone que las 7 personas que estamos aquí somos 7 personas de buena voluntad que intentamos conocer lo más posible acerca de esa figura crucial para el entendimiento de la historia universal, que es Jesús de Galilea. Bueno, yo voy a citar una frase respecto al método científico, al método de conocimiento de Buda, que cita Orbaneja en su libro y que, curiosamente, Fernando, es la misma frase que yo coloco en la primera página del libro que estoy escribiendo sobre estos asuntos. Buda dijo: no creáis nada concediendo fe a la tradición, incluso aunque haga siglos que muchas generaciones y en muchos lugares hayan creído en ello. No creáis algo por el hecho de que muchos hablen de ello y lo crean o finjan creerlo. No creáis fiándoos en la fe de los sabios de tiempos pasados. No creáis en lo que vosotros mismos os imagináis pensando que Dios os inspira. No creáis algo tan solo porque os parezca suficiente la autoridad de vuestros místicos o sacerdotes consejeros. Solo tras maduro examen, creed en aquello que hayáis experimentado, verificado vosotros mismos y reconocido razonable y conforme a vuestra conciencia. Frente a este modelo de investigación, frente a este modelo de conocimiento, tenemos el de San Agustín. Nada debe aceptarse si no es basándose en la autoridad de las Escrituras, pues esta autoridad es mayor que todos los poderes de la mente humana. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. San Pablo dice, probadlo todo y quedaos con lo mejor. Exactamente. O sea que pero una cosa es que San Pablo diga eso y luego viene San Agustín y le corrige. Pero es que lo mejor es en el metodología. Creo que esas dos citas... Sí, pero el método científico, fíjate que al final no aparece en un territorio cultural fecundado por el budismo, sino fecundado por el cristianismo. No estoy de acuerdo. Por alguna razón será. No estoy de acuerdo. Bueno, pues la dimensión filosófica de los creo que la revolución científica... por el cauce del budismo, vamos, son infinitamente superiores como filosofía. Es que se conoce muy mal. Al final la revolución científica es una revolución científica occidental. Sí, evidentemente, yo también lo creo. Ahora, lo que se conoce de la tradición de la famosa sabiduría oriental es que es unilateral. Solamente se ha exportado de allí precisamente el elemento eminentemente mítico, el elemento imaginativo. Pero realmente hay una filosofía que yo intento reflejar en ateísmo y religiosidad que demuestra cómo ya en el siglo XI todos los argumentos contra la existencia de Dios están formulados por un hindú creyente. Lo que a ti te parecerá seguramente un gran logro, pero al final la revolución científica es la tradición locayata. Es verdad que la ciencia es superior a la de Occidente a la de Oriente, pero no la filosofía. Ahora no estamos hablando de ciencia. Bueno, sobre filosofía es bastante sujeto a discusión, Fernando. Me concederás que eso es muy sujeto a discusión. No pisamos un terreno tan amplio. En tu libro es indudable lo que tú dices, a mi juicio, vamos. Sí, yo creo que es así, no porque yo lo diga. Tú en tu libro, César, sostienes que el rastro del cristianismo no es un rastro de barbarie, sino que es un rastro de ilustración. Hay personas que creen lo contrario. Yo creo que hay elementos de barbarie, como puede ser, por ejemplo, sin duda. Ahí estamos de acuerdo. Y creo que al mismo tiempo hay elementos de progreso que finalmente no se dan en otras culturas. Que el balance es abiertamente positivo. Incluso te planteas, me parece que es en las últimas páginas del libro, ¿qué hubiera sido del mundo si no hubiera existido el cristianismo? Brevemente, pues yo te digo, por lo pronto, si no hubiera existido el cristianismo, no hubiéramos tenido ni comunismo ni capitalismo, para empezar. Pero me gustaría decirte, yo no estoy muy seguro, algo de lo que seguramente a lo mejor tampoco tendríamos luz eléctrica, ¿no? Estos dos investigadores... Eso viene de los griegos, eso no viene del cristianismo. Pero si los chinos lo habían inventado ya, y los chinos sabían ya mucho. Pero los griegos nos han llegado porque se salvó en los monasterios medievales. El Tao chino está mucho más cerca del espíritu de la cosmología actual
que todo lo que hay en las Si los monasterios medievales ni sabríamos ahora mismo quién era Cismón. Hombre, tú te limitas a una función transmisora. Es lógico, si ellos tenían todo, también tenían los manuscritos. Claro. Los investigadores en este libro, y es ya lo último que digo y el último tema de discusión que propongo, dicen: al igual que el comunismo, el cristianismo empezó con un mensaje de libertad e igualdad, pero terminó creando un régimen autoritario y despótico. Pone luego los ejemplos de China y la Revolución Cultural, Camboya, etc. Y luego, refiriéndose a lo que hizo el cristianismo en los primeros siglos de nuestra era, dice: del mismo modo, 15 siglos antes, fanáticos monjes cristianos llevaron a cabo una revolución cultural que arrasó las maravillas y los logros antiguos del paganismo e hizo que la civilización occidental retrocediera 1000 años. La absurda destrucción de nuestro acervo pagano es la mayor tragedia de la historia del mundo occidental. Es difícil de comprender la magnitud de la pérdida. Sigue, y luego dice: los antiguos habían construido las pirámides y el Partenón, pero después de unos cuantos siglos de cristianismo, en muchos lugares de Europa, la gente había olvidado cómo se construían casas de ladrillo. En el siglo I a.C., Posidonio había creado un hermoso modelo giratorio del sistema solar que representaba fielmente las órbitas de los planetas. A finales del siglo IV después de Cristo, era un sacrilegio no creer que Dios colocaba las estrellas en el cielo todas las noches. En el siglo III a.C., el estudioso alejandrino Eratóstenes había calculado correctamente la circunferencia de la Tierra con un escaso margen de error, pero ahora se consideraba una herejía no creer que la Tierra era plana. Nos hicimos, ellos, la siguiente pregunta: si el paganismo era tan primitivo y el cristianismo literalista es la única religión verdadera, ¿por qué fue sustituida la civilización pagana por los 1000 años que acertadamente llamamos la edad de las tinieblas? Pues muy sencillo, porque se produjeron las invasiones bárbaras. ¿Dónde hay que firmar? Vamos, es que es... ¿Dónde hay que firmar? Oye, la cultura pagana mantenía la esclavitud como una institución. Oye, la esclavitud en Pablo es un tema que es muy lejos de lo que tú dices. Absolutamente como una institución. Mira, el capítulo 13 de la epístola a los romanos, el capítulo 13 es probablemente la declaración del despotismo del poder más impresionante. Además, en otra epístola dice Pablo que hay que obedecer al poder civil con miedo y con temblor. Y de ahí el título del libro de Kierkegaard. Y la carta a Filemón. Exactamente. Pero si le dice a los esclavos: obedeced a vuestros amos y acatarlos. La cultura clásica... Por favor, pero decir que hay feminismo en Pablo y que hay antiesclavismo en Pablo es una deformación. Gonzalo, el mundo romano que conoce Pablo tenía un 4% de familias donde había más de una hija. Y en excavaciones arqueológicas lo que aparecen sobre todo son criaturas abandonadas, en su mayor parte mujeres. Quien acaba con eso precisamente es el cristiano. Ese no es el tema de la esclavitud. Hombre, es el tema de la esclavitud y es el tema, por ejemplo, de la exposición de niños recién nacidos, que tenía la cultura clásica, como tenía la crucifixión, como tenía los combates de gladiadores y como tenía la ejecución masiva de esclavos y de presos de guerra. Y quien acaba con eso es el cristiano. César, tú en la página 14... No idealicemos, por favor, el mundo clásico. Eso era maravilloso. La filosofía griega, desde Aristóteles en adelante, acaba también con eso. Aristóteles dice claramente que los esclavos son esclavos porque son inferiores. No. Bueno, y que hay naciones que están destinadas a ser esclavas porque son inferiores. Pero la ética... Y eso lo suscribiría Hitler, pero no San Pablo. Hombre, es que lo que hace en el Imperio Romano el cristianismo es precisamente consagrar el Imperio Romano como una realidad indiscutible. Dice que pues los planetas, discutible eso también. Que los planetas están movidos cada uno por un horistón, que es una especie de ángel, ¿eh? No pongamos a Aristóteles como si fuera... No, Aristóteles tenía sus problemas. Es decir, es muy complejo una época por otra. Sí. Y a mí me parece que en ese libro que acabas de precisamente leer, la esclavitud acaba caricaturas con el cristianismo. Positivas y negativas. Luis, no sé, por ejemplo, César Vidal, y estamos ya fuera de tiempo, pero tú dices, César, en la página 14, dices: el legado de Roma no quedó del todo aniquilado por los bárbaros en virtud de la colaboración prestada por los perseguidos cristianos. Claro, ¿no? Si los bárbaros eran cristianos también. Los bárbaros en algún caso eran cristianos en un momento determinado y en otros casos y luego dices, en la segunda parte nos acercaremos a la manera en que el cristianismo... Efectivamente. Atila, por ejemplo, no era cristiano. En la segunda parte nos acercaremos a la manera en que el cristianismo no solo salvó la cultura clásica durante la Edad Media, sino que incluso sentó las bases una y otra vez de una cultura común europea. Bueno, yo creo que eso no lo hicieron los cristianos, lo hicieron en todo caso los árabes, los judíos y los cristianos españoles en la Escuela de Traductores de Toledo. Y los propios llamados... Y los bárbaros cristianizados hacen eso. El Renacimiento fue una recuperación... Bueno, cristianizados, helenizados y romanizados. Helenizados y romanizados. Inevitablemente, claro, no había otra forma. Es decir, el Renacimiento... Si querías pintar a tu prima, tenías que darle la forma de la Virgen María, porque si no, no te financiaban el cuadro. Sin una referencia al cristianismo. Es decir, Erasmo empieza con un texto crítico del griego del Nuevo Testamento. Pero sí, ya se sabe que el eso es así. No se puede saltar. Y el elogio de la locura y los adagios de Erasmo son libros de crítica cristiana.
Bueno, dentro de un año, cuando llegue la sí. próxima Semana Santa, os emplazo a todos y seguimos con la conversación. Como don Juan Tenorio y el comentario. El que da lo que tiene, no tiene por qué dar más. Hemos consumido ya todos y cada uno de los minutos de la segunda entrega de Negro sobre Blanco, dedicada a Jesús de Galilea. El debate que hoy hemos mantenido y el que mantuvimos la semana pasada empezó hace aproximadamente 2000 años en la tierra de Canaán, y es posible que dentro de 2000 años, si antes no se extingue el mundo con o sin parusía y juicio final, sigan nuestros semejantes, que a lo peor ya no lo serán, devanándose los sesos acerca de los misterios de Jesús. Pero no seré yo quien modere activamente ese debate, ni intervendrán en él José Antonio Martínez Puche, Luis Cencillo, Enrique Miret Madalena, Gonzalo Puente Ojea, Fernando de Orbaneja y César Vidal, a no ser que lo hagamos todos por vía de reencarnación. A los 6 mi gratitud, gracias también a todos ustedes, pásenlo bien durante la semana de Pascuas, que ahora empieza, pero dediquen también un ratito a la reflexión, a la meditación y, por supuesto, a la lectura. El próximo domingo reapareceremos, resucitaremos en sus pantallas. Buenas noches.